El 27 de febrero de 1861 nació en la actual Croacia Rudolf Steiner. Hijo de un funcionario de ferrocarriles, su infancia se desarrolló en un entorno rústico, en las distintas estaciones ferroviarias a las que fue destinado su padre. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Viena las ciencias físicas de su época, matemáticas y ciencias naturales, y además asistía como oyente a las facultades de filosofía, literatura, psicología y medicina. Al mismo tiempo, siguiendo el método de investigación científica de Goethe, hacía experimentos y observaciones de la naturaleza que fueron fuente de inspiración para su trabajo. En 1889 se trasladó al archivo Goethe-Schiller en Weimar, donde trabajó durante años. Realizó diversas investigaciones y en 1886 publicó Líneas básicas de una teoría del conocimiento, según el concepto del mundo de Goethe. En 1891 publicó su tesis doctoral en Filosofía, Verdad y Ciencia, y en 1894 publicó su obra filosófica más importante, La Filosofía de la Libertad. Al tiempo que realizaba estas investigaciones, Steiner se hizo cargo con frecuencia de trabajos pedagógicos. Durante años se ganaba la vida como educador. Uno de sus alumnos era un niño hidrocefálico. Había sido considerado por algunos especialistas como no capacitado para la educación. Sin embargo, Steiner logró con sus medidas pedagógicas una mejora tan radical que el muchacho ingresó 2 años más tarde en una escuela normal y acabó siendo licenciado en medicina. Entre los años 1899 y 1904, Steiner trabajó en la Escuela Obrera de Formación de Adultos. En 1919, Steiner visitó la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria en Stuttgart, Alemania, y habló a los trabajadores sobre la necesidad de una renovación social, de una nueva forma de organizar la sociedad, la vida política, cultural y económica. Era una propuesta de la llamada triformación o tripartición social. El dueño de la fábrica, Emil Moll, solicitó a Steiner si podría encargarse de establecer y dirigir una escuela para educar a los hijos de los empleados de su empresa, en este nuevo sentido social, preservando lo cultural educativo en la esfera de la libertad, sin interferencia de lo político ni lo económico. Así nació la Escuela Libre Waldorf, la primera escuela unificada en que niñas y niños de diferentes niveles sociales y capacidades eran educados en forma conjunta. La educación que recibieron estos niños fue tan innovadora y evolucionada que pronto comenzaron a surgir escuelas Waldorf en Alemania. Y luego el movimiento de escuelas Waldorf se extendió por el resto de Europa y el mundo. Durante el régimen nazi, las escuelas Waldorf fueron prohibidas, mas volvieron a abrirse después de la Segunda Guerra Mundial. Este es el comienzo de la pedagogía Waldorf. Según Rudolf Steiner, la educación debe abarcar el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué necesita el niño desde su auténtica realidad vital para que pueda desarrollarse de una forma positiva? Para hacerse esta pregunta, hay que tener un amplio conocimiento antropológico e interno, porque no es suficiente un corazón lleno de amor ni buenas intenciones para crear, conforme a cada época y contexto, los métodos educativos más adecuados. El niño tiene una relación muy distinta al adulto con el medio ambiente. El adulto está influido generalmente por ideas prefijadas, representaciones y opiniones. En el niño no es así, ya que las fuerzas del pensamiento se desarrollan progresivamente. Si el niño tuviera que comprender desde temprana edad todas las explicaciones posibles, no le quedarían fuerzas suficientes para construir sanamente su cuerpo físico. Rudolf Steiner describe
cómo las fuerzas vitales en el niño están ocupadas en la construcción de su cuerpo físico hasta el momento en que se produce el cambio de la segunda dentición. Todos sus órganos, el cerebro, el hígado, el corazón, el estómago, se desarrollan durante los 7 primeros años. Con el cambio de dientes, llega el momento en que podemos estimular la memoria del niño. Es por esto que en las escuelas Waldorf los niños aprenden a leer y a escribir a partir de los 7 años. Además, en este periodo de tiempo viven la emotividad, siendo un periodo clave para que se desarrollen la fantasía y la voluntad. No se aconseja ningún tipo de educación antes de los 3 años, puesto que hasta ese momento el contacto con la madre es lo más adecuado para desarrollar en el niño la confianza y la seguridad respecto al mundo que le rodea. En torno a los 3 años, el niño deja de nombrarse en tercera persona y comienza a hacerlo en primera, y a utilizar expresiones como yo o mío. Todo ello, así como la etapa del no, que está relacionado con el despertar de la conciencia del yo, es un hito importante en la individualización del ser humano. A esa edad ya no es tan necesaria la presencia constante de la madre, ya que el niño está en condiciones de trabajar en equipo. En esta etapa es puro movimiento, por lo que necesita un ambiente donde pueda expresar este movimiento sin represión alguna. Es por eso que el juego libre toma un papel significativo, puesto que representa al contexto desde el que tiene la oportunidad de plasmar sus propias vivencias y necesidades. A esa edad, fuerzas vitales están terminando de madurar sus órganos internos y es importante respetar este proceso para evitar desequilibrios en edades posteriores. Descanso, comida y aseo son hábitos que juegan un papel en el ritmo diario. El papel de la educadora es realizar actividades cotidianas tales como panadería, jardinería, lavandería, cuidar la huerta, alimentar a los animales. Mientras ella realiza la función, el niño tiene la oportunidad y nunca la obligación de poder participar. Además, dichas actividades cotidianas sirven para estar en contacto con los 4 elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego, y también se realizan en función de los ciclos y ritmos que rigen la naturaleza y, por extensión, al ser humano. Esta conexión también activa los sentidos, lo que resulta fundamental para el desarrollo integral del niño. En el preescolar, los niños entre 3 y 6 años están juntos. Los pequeños aprenden de los grandes y saben esperar a lo que no pueden hacer porque aún no lo dominan. Los grandes aprenden a ser tolerantes. Todos juntos aprenden a ser sociables. Básicamente, durante el preescolar, se desarrolla un aprendizaje sensorial a través del juego en un entorno cálido y materno, por lo que las aulas están acondicionadas para favorecer esto. A partir del segundo septenio, las asignaturas básicas, ciencias naturales, literatura, historia, matemáticas, se enseñan en bloques. Esto quiere decir que las 2 primeras horas educativas se dedican a una sola asignatura durante 4 semanas seguidas, permitiendo así la inmersión profunda de los contenidos sin cortes que puedan limitar su aprendizaje. La pedagogía Waldorf toma en cuenta el proceso de las leyes cósmicas que rigen la naturaleza y al ser humano por extensión. El cambio de asignaturas cada 4 semanas está relacionado con el cambio del ritmo lunar. Seguidamente, se realizan las clases que exigen más estimulación cefálica con base en la curva de rendimiento conocida desde los años 60. Después del recreo, vienen las asignaturas que estimulan la voluntad, como la actividad artística, o las que necesitan repetición constante, como deporte, cerámica, malabares, pintura, costura, dramatización y música, que tiene un papel casi primordial, buscando siempre el equilibrio entre las actividades cognitivas, artísticas y técnico-prácticas. La enseñanza se realiza siempre sin libros de texto normalizados, porque serán los alumnos quienes elaboren los textos en sus propios cuadernos de clase.
Se fomenta el entrenamiento de la búsqueda de información, pero todos los trabajos tienen que presentarse escritos a mano y con dibujos. Eso no quiere decir que no se utilicen las nuevas tecnologías, sino que se racionalizan y dosifican en función de cada grado, cuidando no exagerar el uso de las mismas. Los cuentos y las narraciones diarias son una oportunidad de transmitir valores. Además, no hay exámenes, sino una evaluación continua, y los alumnos tienen durante este septenio al mismo profesor. En la siguiente etapa, alrededor de los 14 años, se aplica una didáctica que motiva la búsqueda del conocimiento y ejercita el pensamiento y el juicio autónomo de los alumnos adolescentes. Se pasa a un sistema con profesores especialistas en cada materia. El alumno aprende a ser autónomo y el profesor, más que un maestro, es un profesional investigador de la realidad digno de imitación. El programa curricular consta del desarrollo de oficios como construcción, zapatería, cocina, carpintería, jardinería. El profesor recibe y despide diariamente a sus alumnos saludándoles de mano. El día se inicia y se cierra con un verso, al igual que se recita un verso antes de tomar los alimentos. Aunque esta pedagogía ha sido duramente criticada por algunos investigadores y pedagogos, calificándola de pseudociencia, incluso de secta, la UNESCO afirma que los ideales y principios éticos del movimiento de escuelas Waldorf corresponden con los suyos. Y ha escogido un número de escuelas Waldorf en Latinoamérica, Norteamérica, Asia y África para hacer un proyecto de escuelas asociadas. La UNESCO también ha patrocinado una muestra de escuelas Waldorf en la sesión número 44 de su Congreso Internacional de Educación en Ginebra.